lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:45, recta final de a primera hora en esta fría mañana. Estoy impresionado de las imágenes que están circulando en redes sociales y también en chats sobre lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil. Llovió toda la noche, vías inundadas, incluso la pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo inundada. La vía Daule, la vía La Aurora en La Alborada, una inundación horrorosa en el puerto principal. Así que un abrazo para los guayaquileños y ojalá que deje de llover y que el agua empiece obviamente a bajar. Abrazos para la ciudad de Guayaquil. En la recta final, de nuestro espacio, le enviamos un abrazo y le agradecemos por atendernos a María Inés Rivadeneira. Ella es oficial senior de políticas de WWF Ecuador. María Inés, bienvenida. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. A usted por la gentileza de atendernos. Y le hemos invitado porque este sábado tendremos una nueva edición de una iniciativa que ya tiene algunos años de implementada y es La Hora del Planeta. Será este sábado. Primero, ¿cómo surge esta iniciativa de La Hora del Planeta, María Inés? Mira, Fabricio, para WWF, Fondo Mundial de la Naturaleza, es un día muy especial. El tercer sábado del mes de marzo, todos los años desde el 2007, hacemos la Hora del Planeta en diferentes países del mundo. Alrededor de 190 países se suman a esta iniciativa ciudadana que lo que busca es generar conciencia sobre el cambio climático, sobre la pérdida acelerada de biodiversidad y las consecuencias que esto tiene para el desarrollo de las poblaciones, de las comunidades. Empezó en Sydney y, como ves, ahora se ha replicado en varios lugares. Ecuador también se suma. Este sábado a las 8:30 de la noche apagaremos las luces de varios establecimientos públicos, privados. También invitamos a las personas en sus casas a sumarse y esperamos que esta hora sea un espacio de reflexión sobre nuestro compromiso individual y colectivo frente a estas problemáticas tan apremiantes, pero también que sea un compromiso claro de cambiar nuestros comportamientos y de empezar a tener hábitos mucho más armonizados con la naturaleza, responsables y respetuosos de los límites que ésta tiene. A ver, estamos hablando justamente de este antecedente y esta iniciativa de apagar las luces, ¿no? ¿Qué mensaje se brinda con esta iniciativa? Este año el mensaje es: el ingrediente que hace falta o que hace falta para la diferencia eres tú. Y la idea es que las personas puedan tomar conciencia con respecto a su responsabilidad en el uso de los alimentos y no generar desperdicios. Pero no es solo eso, hay mucho más detrás, ¿no? Entonces es reflexionar sobre la cadena de producción de alimentos y cómo estos llegan a nuestra mesa, y para llegar a nuestra mesa, por qué ciclo pasaron, y luego de que lleguen a nuestra mesa, ¿qué hacemos con esos desperdicios? Entonces es importante este año saber que la responsabilidad la tenemos a nivel individual, pero tiene un impacto colectivo, y que si sumamos esas formas de conciencia individuales podemos llegar a estos movimientos colectivos que cambien las cosas. ¿Cuánto ha cambiado las lógicas de mucha gente desde que se implementó esta iniciativa? ¿O todavía hay mucho por hacer, María Inés? Hay mucho por hacer, definitivamente. Los datos son alarmantes. Recién salió el último informe del IPCC, que es este órgano intergubernamental de científicos del convenio de cambio climático, y nos dice que ya llegamos al 1.1 grados centígrados. Es decir, estamos a poquito. Tenemos apenas 7 años para llegar al límite del 1.5 grados, que podría ser muy devastador para varias zonas en el mundo, entre esas zonas vulnerables como América Latina y en particular Ecuador. Entonces, es importantísimo que nos sumamos a este llamado urgente de tomar acciones desde lo ciudadano hasta lo estatal y lo privado. ¿Qué hemos logrado con este tipo de actividades como la Hora del Planeta? Que más es súper importante porque suma esas voluntades. Este movimiento ayudó a la creación de un área marina protegida de 3.5 millones de hectáreas en Argentina, por ejemplo, de un bosque de 2.700 hectáreas en Uganda, garantizó una nueva legislación de protección de los mares y bosques en Rusia, inició la plantación de 20.000 plantones o plantitas de mangle en 17 ciudades de Indonesia, entre otros, ¿no? Y hoy lo que queremos es generar un espacio de, repito, reflexión y compromiso alrededor de la cadena alimenticia. ¿Y en Ecuador qué ha cambiado?
¿Ha cambiado la legislación? ¿Ha cambiado la política pública? ¿Existe política pública, Marinés? Existe política pública, lamentablemente todavía nos falta mucho por hacer. Yo creo que hacer uso de las regulaciones que tenemos es una necesidad de doble vía y es un compromiso de doble vía. Es decir, por un lado, el Estado genera todos estos compromisos, estas regulaciones, la ciudadanía debe activarlos en caso de que no se estén cumpliendo, debe exigir que sean cumplidos, pero creo que hay varias cosas que podemos aprovechar. Por ejemplo, el ser muy conscientes de dónde vienen los productos que consumimos, qué empaques se utilizan, qué materiales están en esos empaques, si es que los alimentos que consumimos son de origen natural, qué químicos contienen, si nos van a hacer daño o no, si es que pertenecen al comercio justo, por ejemplo, si son de localidad, es decir, utilizaron menos transporte, por lo tanto emitieron menos gases de efecto invernadero. Entonces yo creo que sí hay varias formas de generar esos cambios. A mí me da mucha alegría saber que cada vez hay más gente joven, comunidades que se están uniendo, por ejemplo, a un reciclaje inclusivo, que están haciendo ferias agroecológicas. Hay un colectivo nacional de agroecología en Ecuador que hacen además biofábricas que tienen sus propios insumos para la producción de alimentos, que tienen garantía de que son de origen natural, de origen orgánico. Entonces yo creo que cada vez se suman más personas a este movimiento por tener productos más saludables, pero que además son producidos en armonía con la naturaleza. Ahora, yo creo que para eso hay mucho por hacer. No sé si a las generaciones actuales o a la denominada vieja guardia se le puede cambiar el chip, pero a nivel de la nueva generación de nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? Mira, yo creo que es posible cambiar, siempre es posible cambiar. Yo, más bien creo que el cambio es la constante en la vida humana. Siempre estamos cambiando, siempre estamos adaptándonos a las nuevas circunstancias y yo reconocería esa capacidad en las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, invitarte a ti que seas parte de este movimiento de cambio y que podamos usar estos espacios como la radio, como los medios de comunicación para fomentar esta responsabilidad ciudadana con respecto a lo que consumimos y de dónde se producen esas cosas que consumimos para generar mayor conciencia. Con respecto a los jóvenes, a los niños, desde el Fondo Mundial para la Naturaleza en Ecuador tenemos algunos programas orientados a la educación para la sostenibilidad, por ejemplo. Trabajamos de cerca con el Ministerio de Educación para levantar este programa y tenemos iniciativas en algunas partes, comunidades del país para trabajar tanto con padres de familia como con docentes, pero también con niños y jóvenes. También tenemos un trabajo con recicladoras que también es interesante para que sean parte de este proceso de cambio. Y tenemos una comunidad juvenil en Quito, tenemos otra comunidad juvenil en el corredor Yanganate-Sangay. Trabajamos con grupos de mujeres en el mismo sentido y nos aliamos a quienes hacen conservación día a día, ¿no? Quienes están preocupados desde la ciencia, desde la práctica, desde el turismo de naturaleza, desde la agroecología, quienes están comprometidos y comprometidas con generar cambios, pero que además lo demuestran en la práctica. Es posible vivir bien de la mano de proteger la naturaleza. En el Ecuador en los últimos tiempos, Marinés, se han aprobado legislaciones importantes. Hace pocos años esta ley para que regule el uso del plástico de un solo uso. Ya resulta que las municipalidades y algunas prefecturas por separado, cada uno, o sea, se convirtieron en una especie de islas, cada una con su propia ordenanza provincial o municipal. Finalmente, la Asamblea aprobó una ley nacional para la regulación del uso de plásticos de un solo uso. Eso por un lado. Por otro lado, después se aprobó una ley para la economía circular. Mi pregunta es, estas dos legislaciones que están vigentes, ¿se están aplicando o no se están aplicando en el contexto de lo que estamos conversando, Marinés?
Mira, yo creo que la aplicación de las leyes es progresiva, creo que hay un buen inicio, hay varias iniciativas que son interesantes. El hecho de que se promueva que en los establecimientos ya no se dé de forma gratuita una bolsa plástica, sino que más bien se promueva que la gente utilice bolsas de tela o que en la medida de lo posible se haga separación de los residuos en la fuente para que esto se fomente como un reciclaje, que además eso también implica empleabilidad y circulación de recursos para quienes hacen reciclaje. Yo creo que se están dando iniciativas súper interesantes en Ecuador. Hay una iniciativa ciudadana, por ejemplo, que se llama Recibesi, que ya trabaja con ese enfoque. Hay otra que ahorita no recuerdo el nombre, pero que está trabajando con centros comerciales en justamente evitar el uso de estos plásticos de un solo uso. Y yo creo que también se están sumando cada vez más. A mí me da mucho gusto ir a veces a hacer la compra en ciertos lugares y ver que ya se ha cambiado la forma de los empaques, que tenemos empaques hechos, por ejemplo, con almidón de origen de plátano, de verde, de yuca, etcétera, y que eso ya genera como otra forma en cómo hacemos el comercio y cómo entregamos los productos para el consumo de la ciudadanía. Además que es interesante porque son biodegradables. El otro día fui a un restaurante y me entregaron un sándwich en una hoja de choclo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como interesante también saber que no es lejano nuestro conocimiento. Yo recuerdo mi abuela, por ejemplo, que era también campesina de la sierra del noroccidente de Quito, que ella reciclaba absolutamente todo, o sea, era muy poco lo que se desechaba. Entonces ella hacía una especie de economía circular en el hogar y las bolsas siempre se reutilizaban, se consumía hasta el último elemento de lo que se cultivaba en el huerto. Y yo creo que estas formas de vida son replicables y me da muchísimo gusto saber que cada vez más gente se está uniendo. Ahora, con respecto a la responsabilidad del Estado, yo creo que siempre se puede hacer más y se puede hacer mejor, pero creo que el hecho de tener estas regulaciones ya es un paso importante. Correcto, María Inés, sin duda, sin duda. La regulación es un paso importante, pero claro, más importante es ir obviamente con la aplicación progresiva de esas regulaciones para que se pueda generar cultura, ¿no? Y un cambio del chip y de mentalidad en nuestro país. María Inés, gracias por el tiempo. Ahí estamos pendientes este sábado de la Hora del Planeta, ¿eh? 8:30 p.m. apagamos las luces, únanse a esta iniciativa ciudadana y sobre todo, únanse al llamado urgente para tomar acciones y compromisos para cambiar las cosas. Muchas gracias. A María Inés Rivadeneira, oficial senior de políticas de WWF Ecuador, hablando sobre la Hora del Planeta 2023, 20:30 este sábado, al oscurito. Vamos al oscurito, hay que apagar la luz para sumarnos a esta iniciativa. 8:57. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.